¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta que es su clase de agricultura de precisión. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer un diseño de una plantación desde cero, basándonos únicamente en polígonos. Para esto vamos a utilizar como referencia el campo de cultivo del tecnológico. Mira, este es el objetivo que nosotros tenemos para el día de hoy, que es hacer un diseño de las líneas que van a conformar los surcos en donde vamos a agregar nuestra plantación. Para ello vamos a iniciar desde cero, vamos a crear un proyecto nuevo. Esto lo voy a cerrar sin guardar. Entonces, como referencia vamos a ir al apartado de web. En el apartado Quick Map Service vamos a ir a seleccionar el Google Satélite. Vamos a ubicar nuestra zona de estudio, que en este caso se encuentra en Ciudad Valles. Vamos a ubicar el campo de cultivo del tecnológico, que debería de estar por aquí. Y nuestro siguiente paso es definir el polígono en el que vamos a estar trabajando. Entonces, para crear un polígono, lo único que tenemos que hacer es ir al apartado de capa, crear una nueva capa de archivo shape, y en donde dice nombre de archivo vamos a seleccionar los 3 puntos para agregar. Para ello yo te recomiendo que crees una nueva carpeta en algún lugar en donde tú puedas acceder sin problemas. Por ejemplo, yo lo voy a grabar en el escritorio. Esa carpeta se va a llamar diseño de plantación. Voy a dar clic en crear. Y dentro de esa carpeta voy a agregar una nueva que se va a llamar polígono de referencia. Creamos, guardamos nuestro polígono de referencia, seleccionamos clic en guardar. Ahora en el tipo de geometría vamos a agregar el tipo polígono, y en el sistema de referencias vamos a utilizar el EPSG 6369 y TRF 2008 para UTMs. El resto lo dejamos por default, no lo tocamos, y ya nada más damos clic en aceptar. Ahora ya tenemos entonces creada como tal la capa. Ahora solo tenemos que definir los elementos que van a estar dentro de ella. Para ello tratamos de hacer un zoom lo suficiente como para que tú puedas poder trabajar en ello. Vamos a seleccionar nuestra capa, vamos a dar clic en conmutar edición y vamos a dar clic en añadir un polígono. A partir de aquí, lo único que tienes que hacer es seleccionar el área con pequeños clics izquierdos. Te vas moviendo, te desplazas y agregas un clic izquierdo, te desplazas, agregas un clic izquierdo, y así continúas hasta que completes la geometría total de nuestro polígono. Trata de hacerlo con calma para que puedas cubrir la geometría lo mejor posible. Una vez que tengas definida la geometría, solamente das clic derecho, liberas el seleccionado y das clic en ejecutar. Entonces se crea un área que es el polígono que vamos a estar trabajando. Yo le voy a dar clic derecho, voy a ir al apartado de propiedades, voy a cambiar el símbolo de sólido a sin relleno para mantener el elemento que está dentro visible. Ahora, lo que necesitamos a partir de este momento es generar una línea de referencia, que es por donde van a pasar nuestras líneas de parcela. Entonces, al igual que el polígono, vamos a crear esta línea a través de una capa vectorial. Entonces voy a ir al apartado de capa, crear una nueva capa shape. En este caso, el archivo, voy a ir a mi carpeta de diseño de plantación, voy a agregar una nueva, voy a poner línea de referencia o línea maestra, voy a dar clic ahí. Dentro voy a nombrar mi capa, que se va a llamar línea de referencia,
o línea maestra y damos clic en guardar. El caso de la geometría es cadena de líneas y es muy importante que coincidan el sistema de referencias geográficas, de manera tal que vamos a seleccionar el EPSG 6369 y TRF 2008. Damos clic en aceptar. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestra línea maestra, dar clic en conmutar edición y seleccionamos la línea que vamos a agregar. Trata de que esta línea sea un poco más grande que el polígono. Al final de cuentas lo vamos a recortar. Entonces hay que tratar de seguir la misma geometría para tratar de que coincidan las líneas lo mejor posible con el polígono. Entonces yo me voy a desplazar unos cuantos metros y voy a generar esta línea. Igual que en el caso anterior, hay que ir dando pequeños clics con clic derecho con la intención de ir siguiendo la geometría lo mejor posible. Entonces nos vamos desplazando, vamos generando nuestra línea de referencia que va a ir sobre el contorno de nuestro polígono. Ahora, para liberarla, solamente damos clic derecho y aceptamos. Se ha creado esta línea, pero como puedes observar, esta línea pues contiene ángulos muy agudos y estos vértices pues pueden generar algunos problemas al momento de diseñar nuestras líneas de parcelas. Para ello vamos a utilizar un geoproceso que es pues nuevo para ti. En este caso vamos a ir al apartado de procesos y vamos a activar la caja de herramientas. Entonces damos clic en caja de herramientas y vamos a buscar en la caja de herramientas un proceso que se llama suavizar. Damos clic en suavizar. Entonces nos pide una serie de parámetros. Mira, suavizar, este algoritmo suaviza las geometrías de una capa de líneas o polígonos y crea una nueva capa con los mismos atributos de entrada, pero pues sin tantos vértices. Entonces nuestra capa de entrada es la línea maestra. En el caso de iteraciones vamos a agregar más iteraciones para que pueda realizar el algoritmo pues, de mejor forma. En el desplazamiento vamos a dejarlo por default y en el caso de crear una capa temporal donde dice suavizado, aquí vamos a dar clic en guardar archivo. Entonces vamos a la carpeta diseño de plantación, creamos una nueva subcarpeta que se va a llamar línea maestra suavizada. Damos clic en crear y nombramos nuestro archivo. Línea maestra suavizada. Damos clic en guardar. Entonces ejecutamos el algoritmo. Se acaba de ejecutar. Damos clic en cerrar y ahora tenemos una nueva capa que se llama línea maestra suavizada. Podemos deseleccionar la anterior y ahora vemos que esta nueva línea pues ya no contiene estos vértices agudos. La voy a cambiar de color para que podamos apreciarla de mejor forma. Vamos a ponerla en un color un poco más intenso, de mayor contraste. Vamos a ponerla en color rojo. Clic en aceptar, clic en aplicar y aceptar. Entonces, a diferencia de la línea anterior, esta línea pues es mucho más suave y nos permite que los movimientos, por ejemplo, del tractorista pues sean más naturales que los ángulos cerrados. Ahora, esta línea maestra, a partir de ella es que van a nacer el resto de las líneas. Por eso es importante que esta línea pues esté lo más suavizada posible. Ahora, uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta es pues la distancia que vamos a tener entre surcos y la distancia máxima que va a tener nuestro polígono. Que entonces tenemos que hacer una serie de mediciones. Vas a ubicar el icono de medir con línea y tal cual, solamente vamos a seleccionar desde el punto más lejano. En este caso nosotros tenemos pues aproximadamente 300 metros. Ahora nuestra distancia entre surcos para este ejemplo va a ser de 4 metros, pero bien tú lo podrías modificar a la distancia que consideres. Entonces, tomando en cuenta que tenemos aproximadamente 300 metros,
y lo vamos a dividir en 4 metros, pues vamos a tener alrededor de 75 líneas que van a ser paralelas a nuestra línea maestra. Entonces ese elemento es importante, hay que anotarlo por ahí. Entonces vamos a tener 75 líneas. Lo que sigue es que dentro de nuestra caja de herramientas vamos a buscar la herramienta arreglo de líneas desplazadas entre paréntesis paralelas. Damos clic allí. Partiendo de nuestra capa de entrada, que es la línea maestra suavizada, vamos a crear un número de objetos. ¿Cuántos objetos? Los que definimos, que en este caso son 75. ¿Cuál es la distancia de desplazamiento? 4 metros. Los segmentos, los ángulos y los límites, esos se quedan por default. Después nos dice compensar offset de líneas y dice crear capa temporal. Vamos a dar clic en los 3 puntos y vamos a dar clic en guardar archivo. Buscamos nuestra carpeta de trabajo, que es diseño. Vamos a crear una nueva subcarpeta que se va a llamar líneas paralelas. Creamos esta carpeta, nombramos nuestro archivo, líneas paralelas. Damos clic en guardar. Verificamos que todos los elementos restantes pues sean correctos. Damos clic en ejecutar. Le damos oportunidad a que el procesador trabaje. Está haciendo una serie de dibujos. Esto puede tardar unos minutos dependiendo de tu procesador. Listo. Una vez que aparece la leyenda algoritmo de arreglo de líneas desplazadas finalizado, damos clic en cerrar y como puedes observar, ahora tenemos un conjunto de líneas que se desplazan a través de nuestro campo de cultivo y que nos permite pues tener este arreglo con esa distancia de 4 metros entre cada una de ellas y con este contorno suavizado. Ahora, una cosa importante para nosotros es que tenemos que definir pues, un perímetro por el cual pues, se desplace la maquinaria para pues, mantener un orden dentro de nuestro polígono. Para ello vamos a utilizar otra herramienta que se encuentra en el apartado de vectorial en las herramientas de proceso y esta es la herramienta de buffer. Vamos a crear un buffer interno para que podamos definir un camino. Como puedes observar, nuestro polígono pues está en los límites exactos de lo que es pues, nuestro terreno de cultivo. Necesitamos restarle al menos la distancia de lo que será el camino para que pues a través de ahí se pueda mover y en esa área pues no tengamos plantación. Entonces, en la herramienta de proceso vamos a utilizar la herramienta de buffer. Como capa de entrada, nosotros vamos a utilizar nuestra capa de polígono de referencia. La distancia que vamos a tener es de menos 5. Es menos 5 porque lo que queremos hacer es que genere un polígono interno dentro del polígono que nosotros tenemos de referencia. Le estoy poniendo 5 metros porque es pues, una distancia en la que consideramos que pues, una maquinaria se puede mover adecuadamente. El resto de los elementos no los movemos. El buffer de la capa temporal, esta sí la vamos a modificar, vamos a guardar el archivo. Nuevamente vamos a ir a nuestro escritorio, a nuestra carpeta de trabajo. Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar polígono, camino. Le damos clic en crear. Nombramos nuestro polígono y damos clic en guardar. Verificamos que todos los elementos sean correctos y damos clic en ejecutar. Entonces cerramos. Como puedes observar, se ha creado entonces un polígono dentro del polígono que ya teníamos, con esta distancia de 5 metros que es en donde va a estar nuestro camino. Ahora lo único que voy a hacer aquí es que voy a modificar el relleno. Vamos a darle clic derecho, vamos a cambiar las propiedades, selecciono el relleno simple, le voy a quitar el relleno, clic en aplicar, aceptar. Entonces ahí está ya nuestro polígono definido. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar pues, los excedentes de nuestras líneas paralelas. Para ello nos vamos a hacer mano de las herramientas vectoriales, en este caso de la herramienta de cortar. Entonces, como capa de entrada, recuerda, cortar pues, este algoritmo corta una capa vectorial utilizando los objetos espaciales de una capa poligonal adicional.
Entonces, seleccionamos como capa de entrada el polígono de camino, como capa de entrada las líneas paralelas, y como capa de superposición, que es la que se va a encargar de hacer el corte, vamos a utilizar el polígono del camino. Ahora, en el área de cortado vamos a crear un archivo dentro de nuestro escritorio de trabajo, diseño de plantación. Vamos a crear una nueva subcarpeta que se llamará paralelas final. Crear. Y damos clic en guardar. Ahora solamente ejecutamos, el algoritmo cortar ha finalizado, damos clic en cerrar y entonces podemos deseleccionar las líneas paralelas y ya nos quedamos únicamente con nuestro polígono de trabajo, que en este caso es el que contiene las líneas o el trazado de líneas que va a corresponder a nuestro a nuestro arreglo, ¿no? Con esto estaríamos entonces diseñando ya nuestra plantación, en donde estamos tomando como referencia pues nuestro campo de cultivo, estamos teniendo una distancia entre cada una de las líneas de aproximadamente 4 metros, hemos definido cuáles son los caminos por donde va a pasar pues nuestra maquinaria para tratar de evitar que se dañen pues los elementos internos, y está georreferenciado y puede ser utilizado pues por estos elementos modernos de RTK.